Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Seguimos hoy con este termómetro internacional desde la ciudad de Miami, saludando a toda la teleaudiencia del termómetro que nos ve a través de las diferentes plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en contacto. Un tema internacional sigue sacudiendo la agenda informativa a escala global. Su nivel de alcance, sensibilidad e impacto no solo en Colombia, sino a nivel mundial, todavía tiene a la mayoría de la población del planeta consternada. Un ataque dirigido a Israel ha dejado ya más de 1.200 muertos y la respuesta israelí hacia territorio palestino también sigue contando el número de víctimas. Un conflicto que tiene una repercusión de un alcance inusitado que todavía cualquier análisis político no alcanza a describir con precisión. Hoy tenemos un panel de lujo que nos ayudará a comprender qué es lo que está pasando hoy en la Franja de Gaza. Desde la ciudad de Barranquilla se conecta con nosotros Odette Gidi David. Odette Gidi David es internacionalista con estudios de especialización y maestría en análisis político internacional. Es una destacada líder de la comunidad palestina, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y es la directora del Centro Árabe Palestino, que adelanta una gran actividad y agenda de orden cultural en nuestro hemisferio desde Barranquilla. Doctora Odette Gidi, bienvenida al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias, Julio, y saludo a toda la audiencia y a los copanelistas. Muchísimas gracias, doctora Odette Gidi, por estar con nosotros. Desde la ciudad de Bogotá nos acompaña el doctor Giancarlo Mejía Azuero. El doctor Giancarlo Mejía Azuero es abogado, doctor en Derecho, ha sido decano, director de consultorios jurídicos de prestigiosas universidades del país, investigador y una de las voces más autorizadas en Colombia en la formación de derechos humanos y en el conocimiento que tiene específicamente en este tipo de conflictos. Doctor Giancarlo Mejía Azuero, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí dialogando sobre estos temas tan importantes, y un saludo también a todas las personas que hacen parte del panel. Muchísimas gracias, doctor Giancarlo Mejía. Desde Miami, muy cerca aquí de donde nos encontramos, nos acompaña Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez es uno de los periodistas más destacados de la comunidad latina en el sur de la Florida. Es director del programa El Despertador por Oasis Radio en el grupo Salem en los Estados Unidos. Entre otras actividades, es entrenador personal, experto en temas de seguridad y defensa y analista político internacional. Doctor Gonzalo Rodríguez, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Doctor Julio, gracias a usted por la invitación. Un saludo también a los copresentadores que están esta tarde aquí con nosotros y a toda la audiencia allá en Colombia y en el mundo entero. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Para ilustrar a nuestra audiencia, doctora Odette Gidi, iniciamos con usted. Como miembro de la comunidad palestina, desde su perspectiva, ¿qué debemos entender más allá de toda esta lluvia
de información, de posturas políticas, radicalismos, enfrentamientos, rivalidades y una aparente ausencia de objetividad en los análisis. ¿Se puede comprender el conflicto judío-palestino sin demostrar y revelar las pasiones? Julio, muchas gracias. Es una pregunta que es más bien una afirmación la que tú haces. Una aproximación a entender la situación entre Israel y Palestina nos debería obligar a deslindarnos de cualquier sesgo religioso. El componente religioso es un componente, mas no lo vemos como la causa o el origen, ni tampoco debería entenderse como tal, porque entonces estaríamos haciendo eco en esas teorías un poco obsoletas de, por ejemplo, Huntington, que nos dice que hay un inmediato y un inevitable choque de civilizaciones por la diferencia aparente e irreconciliable entre las civilizaciones, las culturas y las religiones. Nosotros estamos muy en desacuerdo. Nosotros a veces, y me incluyo, ¿no? A todos, se nos olvida de que todos al final somos seres humanos. Y cualquier diferencia últimamente es utilizada, es instrumentalizada como una fuente de conflicto, cuando las diferencias realmente lo que deberían es promover la riqueza de la humanidad y la diversidad humana. Entonces, abordar el conflicto, o a mí no me gusta llamarle conflicto y nosotros como comunidad no lo llamamos conflicto porque realmente entendemos la situación de Palestina como un caso de colonialismo, entonces nos rehusamos a llamarle conflicto palestino-israelí. La situación en Palestina e Israel debe obligatoriamente desligarse del tema religioso. Es un tema que al final ya rayan lo moral porque lo que nos hemos dado cuenta, y como lo dices tú, sin pasiones, sin fanatismos, lo que nos hemos dado cuenta con muchísima pena es que al parecer hay muertos de categoría 1 y muertos de categoría 2. Es decir, yo nunca he visto la cantidad de consternación mediática mundial, la misma solidaridad y empatía hacia las víctimas israelíes, que lamentamos muchísimo. Nunca he visto ese mismo movimiento hacia las víctimas palestinas. Hace poco un ministro israelí dijo que los palestinos eran animales humanos y la cantidad de felicitaciones y likes en redes era impresionante y ni una sola crítica. Estamos enfrentándonos a un caso de una hipervictimización y un caso simultáneo de hiperdeshumanización. Y ahí es donde radica el problema. Hasta que nosotros no veamos a los palestinos, a los árabes, a los musulmanes inclusive, como seres humanos con igualdad de derechos y cuyas vidas valen lo mismo, nunca estaremos resolviendo de raíz la situación en Palestina e Israel. Bajo esta perspectiva, tener una aproximación o un análisis que permita garantizar la imparcialidad, el acceso y principalmente un criterio que facilite la observación en aras de proponer soluciones implica una complejidad porque los fundamentalismos, los radicalismos y los fanatismos afloran no solamente en los líderes de actividad que vaya más allá de la consideración que tenemos por las personas. Doctor Giancarlo Mejía Azuero, desde el punto de vista de los derechos humanos tienen estratos, existen personas que tienen algún tipo de tratamiento preferencial o discriminado. ¿Qué es lo que debemos entender de este conflicto, de esta guerra, como la denomina la versión israelí, y sobre todo desde el yihadismo también, que tiene una amplísima influencia en lo que está pasando en la Franja de Gaza? Bueno, mil gracias nuevamente por la oportunidad. Lo primero que quisiera significar es que lamentamos desde lo más profundo del corazón todos los seres humanos que han perdido la vida en Israel y en Gaza. Esta es la demostración de que está en crisis profunda el derecho internacional humanitario y el sistema internacional.
está en crisis profunda las reglas que nosotros como humanidad convinimos hace más o menos 75 años al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente en punto de derechos humanos, los derechos humanos claramente son una expresión de humanidad, de la dignidad de todos los seres que habitan este planeta Tierra. Desde esa visión, una visión además holística, una visión que además no nace en Occidente, nace en Oriente, en Mesopotamia, desde el Código de Urucajina, nosotros claramente decimos que los derechos humanos no aceptan, en términos generales y universales, ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, no hay víctimas de primera, segunda o tercera clase. Ese no es el llamado que nosotros debemos hacerle a la información incluso que se comparte hoy en día indistintamente por todo medio, porque basta tener un celular para generar un impacto. Así que está en crisis también el sistema internacional de protección de derechos humanos, no solamente el sistema de protección en casos de conflicto armado. Lo que se ha presentado acá es injustificable en términos de lo que significa además para la comunidad internacional una acción terrorista. Y acá no hacemos ningún tipo de señalamiento ni a una ni a otra comunidad. Aquí simple y llanamente hay un aspecto objetivo, desde el punto de vista de pérdidas de seres humanos, desde el punto de vista de una afectación traumática colectiva a comunidades enteras. No importa si son seres humanos de Palestina, si son seres humanos israelíes o si es el turista que se encontraba en una fiesta de música electrónica y que no aparece o que fue tomado como rehén. Estamos hablando primero de seres humanos. Desde el punto de vista de la conflictología, es decir, sobre el estudio científico de los conflictos armados, que pertenece a una de las categorías de la irenología, los estudios para la paz, pues este conflicto, que en realidad desde la perspectiva jurídica y sociojurídica lo es, pues tiene unas raíces muy profundas y uno tiene que respetar los argumentos de ambas partes ubicadas en un territorio histórico, en un territorio santo, en un territorio que convoca a las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo. Y estoy totalmente de acuerdo con nuestra panelista. La religión no puede ser el epicentro claramente de las líneas argumentativas que usemos, pero no podemos tener ningún tipo de desviación también en lo que respecta a la naturaleza humana, que nosotros nos comportamos por una desviación de la interpretación de la religión. Es decir, que nosotros claramente a lo religioso le colocamos lo que somos como seres humanos. De ahí claramente nacen los fanatismos, los extremos, las polarizaciones, que repercuten incluso no en lo político, digámoslo en términos elevados, sino en lo pseudopolítico o en lo metaideológico o supraideológico o ideologizado, que es esa desviación que tenemos los seres humanos varias veces por nuestra emocionalidad de cómo percibimos las cosas. El mundo no es como objetivamente uno lo podría describir en términos de un consenso. El mundo termina siendo como lo vemos nosotros y como los apasionamientos nos lo terminan demostrando. Eso ha llevado y conllevado a guerras. Si se dan cuenta, la crisis que estamos atravesando nos lleva en términos del CICR a ver que ha nacido un nuevo conflicto armado sin carácter internacional en el mundo, para algunos internacional, que como si fuera poco son 60 conflictos armados en el mundo, de acuerdo con los últimos datos, y 164 grupos armados organizados al margen de la ley en el mundo. Así que, ¿cómo podemos decir que no estamos en crisis? Y claramente hay una crisis peor, que es la de justificar algunas muertes, la de ocultar otras muertes, o verlo todo desde una perspectiva de un solo ojo, que es el ojo occidental. La capacidad de ver un problema desde distintos ángulos, como bien nos está ilustrando el doctor Giancarlo Mejía Azuero, permite acercarse a un análisis imparcial que proponga y plantee soluciones aún
conflicto armado, a una guerra que va a tener un alcance sin precedentes en la historia. Esperemos, como están solicitando la mayoría de los organismos internacionales, que este escalamiento del conflicto tenga algún tipo de freno. Ya hoy el Consejo de Seguridad de la ONU ha anunciado una intervención para analizar esta situación. Doctor Gonzalo Rodríguez, desde su perspectiva como experto en análisis internacional y seguridad y defensa, la OTAN le ha dicho a Israel, tienen derecho a defenderse, pero que ese derecho sea proporcional. ¿Cómo se puede garantizar la defensa del Estado de Israel frente a una organización que utiliza civiles no solo como muro y como escudo, sino también como defensa y, como lo han anunciado inclusive, como forma de negociación, cuando le han dicho al Estado de Israel que si siguen atacando van a asesinar uno por uno a cada uno de los rehenes? Doctor Julio, es una situación muy delicada. Opinar a veces y sobre todo a la distancia es delicado porque estamos viendo una situación que a veces no sabemos los hilos que mueven esta situación. Cuando hemos visto que hace días atrás se estaba por fin firmando lo que podría ser la paz para el Medio Oriente, por lo menos el primer paso para buscar la paz, que el mismo Netanyahu dijo, esto puede ser el inicio de una paz con Palestina, Israel, los países árabes, que creo yo que es lo que quiere todo el mundo, más allá de religiones, como estaban hablando, más allá hasta de la historia, buscar esa paz. Yo creo que uno de los puntos principales es que uno debe dejar el dolor histórico. Siempre justificamos nuestra acción por lo que pasó 2, 3, 10, 20, 100 años atrás. Se está pegando mucho en Latinoamérica, ahora la moda de decir, no, vamos contra España porque cuando nos colonizaron, justamente que se celebra el Día de la Raza, odiar porque hubo algo que sucedió hace 200 años atrás, o aquí en Estados Unidos se trata de levantar al afroamericano tratando de decir el blanco te debe por lo que pasó en la esclavitud hace años atrás. Yo creo que si seguimos así, jamás se va a poder solucionar algún problema. Yo no puedo decir la víctima es el pueblo judío o la víctima es el pueblo palestino. Esto es una lucha que viene desde hace muchos años, si vamos por la parte religiosa, desde Ismael e Isaac. La cuestión es esta, si dejamos el pasado atrás hay que buscar algo para solucionar la situación hoy día. Por supuesto que más allá de Israel o Palestina, lo que sucedió el fin de semana no tiene justificación. No creo que se deba colocar el pueblo palestino como el que fue el que hizo esto el sábado. Esto fue un grupo terrorista, más allá de su nacionalidad. Sería como decir que hoy un grupo de argentinos vaya a Inglaterra y empiece a matar a civiles por las Islas Malvinas que nos ocuparon. Yo creo que esto no tiene que ver con Palestina ni con Israel. Es un grupo terrorista que fue a masacrar a civiles. Si Israel lo ha hecho con civiles palestinos, tampoco tiene justificación. También hay algo que hay que tomar en cuenta, que es los medios de comunicación. Hoy día sabemos que los medios de comunicación están viciados. Esta muchacha Ode acaba de decir algo que es como se está trayendo a los medios de comunicación este conflicto. Líderes diciendo que los palestinos son prácticamente no son humanos, gente que le da like. Mira, si nosotros nos guiamos por los medios de comunicación, nunca vamos a salir tampoco de estos problemas. Me uno al señor Mejía al decir que toda la humanidad no calificamos o clasificamos a los muertos. Un ser humano muerto es un ser humano muerto y nos va a doler igual. Yo puedo ver a una persona muerta, voy a sentir el dolor sin preguntarle primero, muéstrame tu pasaporte para saber tu nacionalidad. Justamente en el evento de música donde estaban estos jóvenes que se consiguieron 260 cuerpos sin vida, no eran judíos, ahí había muchachos del mundo entero. ¿Cómo podemos asegurar un país? Yo creo que tenemos que
empezar a dar pasos de paz. Creo yo que se estaban dando, al grupo terrorista no le interesa la paz. Hay personas que lucran con el dinero de las guerras, no le interesan la paz. Y yo creo que el pueblo palestino podría también entender que sí se estaba buscando algo de paz, pero ese grupo extremista no le interesa. De repente hay unos hilos que lo manejan desde Estados Unidos, desde otros países en Europa. La cuestión es que nosotros tenemos que levantarnos contra actos como este. Estos actos son los que le están dando justificación, que para mí no es justificación, el bombardear Gaza, donde están muriendo niños también. Siento el mismo dolor por ver niños corriendo en los hospitales, que no tienen nada que ver con este problema. Yo pienso que si todos nos levantamos y nos vemos como seres humanos y podemos buscar la paz entre nosotros, entre vecinos y vecinos, podemos cambiar el mundo. ¿Por qué? Hoy día en las redes sociales es muy fácil. Si una chica palestina se abraza con un chico judío y lo coloca en las redes sociales y eso se empieza a viralizar, podemos hacer una guerra mediática también contra el odio. Pero si nosotros lo que hacemos es duplicar la información de odio, compartir la información de odio, enfocarnos en esa información de odio, pues estamos siendo eco del problema y no estamos buscando solución. Lo vuelvo a repetir. Para mí un muerto, yo no le pediría un pasaporte. Para mí un muerto me duele igual, sea del país que sea. Y sobre todo un civil que no tiene nada que ver. Bajo esta condición y el análisis que hoy están compartiendo con nosotros nuestros panelistas, la sensibilidad social requiere una nueva mirada. ¿Cómo sentimos? ¿Cómo percibimos este conflicto? Doctora Odette Gidi David, desde su perspectiva, vamos a ilustrar un poco a nuestra teleaudiencia qué es lo que está pasando en Palestina desde el punto de vista político. Hamás es un partido político, es una milicia, es un grupo terrorista, como lo denominan desde los Estados Unidos, donde estoy. La comunidad palestina realmente, mayoritariamente, elige a los miembros de Hamás en los cuerpos de dirección y de mando, o es un gobierno de facto? ¿Cómo podemos entender esta situación desde el punto de vista de la administración pública? Sí, Julio. Antes de contestarte, yo quiero expresar que estoy de acuerdo con lo que argumentan mis copanelistas y quiero hacer dos anotaciones muy breves sobre lo que dijo el doctor Gonzalo. La primera anotación es los esfuerzos de paz que se venían, ¿cierto? A los que hace mención. Como dijiste, Julio, al inicio, siempre hay dos perspectivas. Los esfuerzos de paz que se venían para muchos palestinos eran entendidos como esfuerzos de normalización. Los palestinos muertos dejaron de ser noticia hace tiempo. Es decir, la causa palestina dejó de ser una causa hace mucho tiempo y se convirtió en un comodín político de muchos países. Es decir, para que a Marruecos se le concediera la soberanía sobre el Sahara Occidental, aceptó establecer relaciones oficialmente con Israel, en lo que fue ese acuerdo entre Israel y Marruecos del año pasado o hace unos años. Entonces sí ya nos damos cuenta cómo Palestina se volvió como esa carta, ese comodín. ¿Qué estaba pasando, como decía el doctor Gonzalo, hace poco? Hace poco había estallado la noticia de que Arabia Saudí iba a normalizar sus relaciones con Israel. Esto puede leerse de varias perspectivas. Una de ellas es que Arabia Saudí quería, ya Arabia Saudí e Israel tienen relaciones, lo que lo van a hacer es público, sin pena y sin miedo. Pero lo que Arabia Saudí quería era que Arabia Saudí fuese considerado como un aliado estratégico, no de la OTAN, por Estados Unidos, así como lo es Pakistán, así como lo es Israel. O sea, siempre había una precondición, pero hay un problema que no estábamos viendo. Cuando en la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a finales de septiembre, acordémonos que Netanyahu, el primer ministro israelí, sacó un cartel y lo mostró en la Asamblea General en su discurso, ¿cierto? Y él dijo, es probablemente el inicio de un nuevo Medio Oriente. Pero nosotros nos detuvimos a ver qué tenía ese cartel. No, el cartel mostraba el mapa de Israel
y mostraba a los territorios palestinos como parte de Israel, en el mismo color, rojo. Entonces, la Franja de Gaza y Cisjordania, básicamente, por lo que comunicaba Netanyahu, ya eran parte de Israel, no había nada que negociar con los palestinos. Entonces, esa falta de negociación política, diplomática con los palestinos es lo que nos trajo a esta situación. Les voy a poner un ejemplo. Jamás sabemos que no reconoce a Israel. Sí, eso es un hecho. Pero Fatah, la Autoridad Nacional Palestina y la OLP sí reconocen a Israel, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿de qué les ha servido? Si el gobierno de Fatah, de la ANP, en Cisjordania, es un títere de la ocupación. Entonces, no le ha servido. A ver, ojo, yo no estoy justificando, y para eso vuelvo al segundo punto que quería dejar claro de la intervención del doctor González. No podemos seguir viendo el pasado, y yo estoy muy de acuerdo, el pasado solamente va a traer dolor por una razón, y es que ha habido mucha impunidad. Pero el problema es que el pasado no es pasado para los palestinos, el pasado es el presente diario de los palestinos. ¿Qué quiero decir con esto? Israel no había sufrido afectaciones hace 50 años en su propio territorio, como las que sufrió el 7 de octubre, ¿verdad? Pero en territorio palestino, a diario, desde hace 50, 70 años, han habido este tipo de agresiones. Este año solamente, antes de esta nueva ofensiva, habían cientos de palestinos asesinados en Cisjordania, muchos de ellos niños, muchos de ellos periodistas. Entonces, el día a día de los palestinos es lo que vemos en el día a día de los israelíes desde el 7 de octubre. Entonces, la situación con los rehenes es completamente lamentable y yo quiero hacer pues un contraargumento de esto. Ojalá y no maten a ninguno. O sea, como yo estoy de acuerdo y les digo a ustedes, ojalá no sean más vidas humanas de ningún color, de ningún tipo, de ningún pasaporte. Pero los palestinos han estado siendo rehenes en la Franja de Gaza desde el 2007, cuando Israel impuso un bloqueo que es ilegal e ilegítimo, porque está aplicando un castigo colectivo sobre una población civil, ¿verdad? Es como si por el Clan del Golfo, que opera en Barranquilla, a toda Barranquilla se le ponga bajo cerco y se bombardee indiscriminadamente. Entonces, hace 17 años hay 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza siendo rehenes. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel controla quién sale, quién entra, si pueden entrar y si pueden salir, cuánta medicina, cuánto cemento. A nosotros se nos olvida que hace unos años un general o un primer ministro israelí o ministro de defensa, ya no recuerdo, porque han sido tantas las violencias, decía que iban a calcular cuánta comida ingresaría a Gaza para que los palestinos no murieran de hambre, pero que tampoco estuvieran bien alimentados. Iban a controlar la cantidad de comida que ingresaba para que estuvieran casi que sobreviviendo. Le iban a controlar la dieta calórica y la comunidad internacional silenciada. Entonces, a los palestinos lastimosamente se les han cerrado muchas avenidas, la política, la diplomática. La guerra y la violencia nunca debe ser una vía, pero esto nos trajo a este punto. Y para muy brevemente contestar la pregunta de Julio, Hamás es un partido que tiene una fracción armada. Para algunos, Hamás es considerado como un grupo terrorista, para otros es considerado como un grupo de resistencia. Lo mismo pasa con Ucrania. Para algunos, los ucranianos son terroristas, para los otros, y los rusos, ¿cierto? O sea, en ambas versiones, ¿no? Rusos y ucranianos. Entonces, sí, es un problema de discurso, es un problema ver desde qué orilla nos paramos y entendemos la noticia, pero también hay que entender esta acción no como algo que inicia el 7 de octubre, sino como algo que venía cocinándose lastimosamente hace mucho tiempo, porque los palestinos en la Franja de Gaza tienen 2 opciones. Les han dejado 2 opciones la comunidad internacional. O mueren una vida silenciosa y triste en un sistema que no les da esperanza de ningún tipo, o lastimosamente recurren a esto. Que ojo, no lo apoyo, nadie lo puede apoyar, y en eso quiero ser clara. Y también quiero ser clara que yo hablo como independiente, no como adscrita a ningún partido ni movimiento político o religioso. Doctor Julio, ¿puedo hablar? Claro que sí, doctor González. Sí, quería conversar con Ode porque fíjate que lo que ella dice, yo entiendo lo de el acuerdo que se estaba logrando, por supuesto,
quizás el pueblo de Israel es el que más fuerza está haciendo para hacer el acuerdo a su conveniencia. Y tampoco me parece que sea justo así. Yo creo que el acuerdo no es tan fácil, pero hay que darlo con tiempo para que ambas partes tengan una equidad en los beneficios. Ahora, cuando estamos hablando de Gaza y de los palestinos, mi pregunta es, en mi desconocimiento, creo que los palestinos no solamente se ubican en Gaza, creo que están a lo largo de todo el Medio Oriente. Si el ataque es solamente a Gaza, entonces, ¿realmente es contra los palestinos o es contra el ejército o la fuerza de Hamas? Porque lo que tengo entendido es que como Hamas se ha centralizado en Gaza de una manera violenta, no solamente han sido defendidos por los palestinos, sino que están ahí por la fuerza y mantienen a todo el pueblo de Gaza de una u otra manera también presos en Gaza. Mi pregunta es, ¿el pueblo palestino de Gaza defiende a Hamas o los ven como un grupo de resistencia o terrorista, pero que ellos no tienen libertad? Si el ataque fuera contra todos los palestinos, no estaría sucediendo eso a lo largo de todos los territorios donde se encuentran los palestinos. Por eso me pregunto, si es contra Gaza o es contra los palestinos. Bien, analizando esto, y ahora seguimos con una ronda para que la doctora Gidi conteste esta pregunta. Doctor Giancarlo Mejía Azuero, se conoció esta mañana un ataque con aviones a la Universidad Islámica de Gaza que el gobierno de Israel considera un bastión del grupo Hamas. Y la pregunta va en este sentido, porque el nudo gordiano de esta situación, como bien ilustraba Oded Gidi, era más allá de la perspectiva que se tenga, ¿es Hamas una organización terrorista o es un partido político y un grupo de resistencia? Atacar una universidad que es considerada el bastión ideológico de este grupo, ¿tiene algún tipo de justificación? ¿Cómo podemos entender el uso de la Fuerza Aérea del Estado de Israel, específicamente atacando la Universidad básicamente islámica de Gaza? Bueno, acá hay varias situaciones. La primera, un grupo es denominado internacionalmente terrorista cuando comete actos de forma sistemática y o generalizada con el fin de atacar a la población civil generando terror, pánico, miedo, zozobra. De ahí en adelante, ustedes pueden claramente guiarse por este tipo de definiciones. Lo segundo, acá hay unos componentes innegables geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos en la región. Y obviamente los ataques perpetrados por Hamas vienen a afectar claramente a la región desde esa perspectiva. Y la atacan también a la región desde la posibilidad de entender claramente desde la seguridad entendida también de forma integral o de la seguridad entendida desde el año 1994 como multidimensional y humana, vienen a atacar obviamente todos los presupuestos de reacomodamiento en el sector de diferentes actores interesados, obviamente, en una u otra posición o en mantener la guerra, que claramente es el negocio más lucrativo, por encima incluso al tráfico de sustancias estupefacientes en el mundo. La única forma de acabar este tipo de guerras es convirtiendo a la paz en un negocio mucho más lucrativo que la guerra. Y eso parte de un claramente de un pragmatismo en el sentido de cómo se debe manejar estos actos. Ahora bien, la comunidad internacional tiene que presionar claramente a los actores acá desde la perspectiva, no obstante de la crisis, del cumplimiento por el derecho internacional humanitario. Una universidad, en términos del derecho internacional humanitario, una vez dada la declaratoria de estado de guerra, es un bien protegido por el derecho internacional humanitario. Es decir, yo no puedo atacar bienes culturales dedicados al culto. No solamente está prescrito en los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sino claramente en las normas de La Haya, específicamente en el convenio de 1954 y 1999, en su protocolo número 2.
Así que desde esa perspectiva, en términos objetivos, podríamos decir que no es un bien susceptible de ataque militar. Pero por otro lado, ya hemos visto, y es objetivo esto, ya hemos visto que Hamas ha tomado personas civiles como rehenes. Ya vemos que Hamas ha atacado indistintamente a población civil no israelí, como en la fiesta en el desierto. Ya vimos que Hamas no cumple con ningún criterio humanitario. Y esto nos lleva a preguntarnos claramente si es que la universidad, por el hecho de ser universidad, a través de un acto de perfidia, ha sido tomada por Hamas. En ese caso, el derecho internacional humanitario, que para nada le interesa la parte política, ni interesa la parte desde la perspectiva diferente a limitar las acciones bélicas bajo usos y costumbres de la guerra desde la antigüedad, la pregunta es, ¿qué pasa en el caso de que Hamas tome una universidad a través de un acto de perfidia? Inmediatamente la universidad como estructura pierde el principio de inmunidad, perdón. Perdiendo el principio de inmunidad, la inteligencia israelí tiene que acreditar claramente, y en este caso ante el mundo, de que efectivamente es un sitio donde está Hamas. Perdida la inmunidad por inteligencia militar, podría eventualmente ser atacada, pero no de cualquier manera. Y ahí es donde la comunidad internacional tiene que presionar para que se cumpla el derecho internacional humanitario, porque estas guerras de hoy día las estamos viendo todos, ni siquiera por los medios de comunicación tradicionales, sino por los celulares. Y uno lo que ve por los celulares, pues obviamente termina desconfigurando a veces lo que el derecho regula. Entonces, claramente hay que mirar los antecedentes, pero principalmente, en principio, digamos que una universidad no es un bien susceptible de ataque militar. Ahora, cuando se habla por parte de la comunidad internacional que Israel tiene el derecho a defenderse, en virtud, por ejemplo, del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y se habla de que la defensa debe ser proporcional, siempre estamos aludiendo a minimizar en derecho internacional humanitario los daños colaterales o incidentales. Es decir, claramente Israel tiene el deber de distinguir quiénes son blancos lícitos, o sea, Hamas, y quiénes son personas civiles. Y atacar eventualmente en un estadio de guerra solamente a quienes pertenecen a un grupo armado organizado en términos de los convenios de Ginebra y el protocolo adicional 1 para este caso, o eventualmente para los que digan que es un conflicto armado no internacional, el 2. Así que eso es lo que significa proporcionalidad acá. Pero las víctimas se van a seguir generando diariamente. Yo no quiero ni imaginarme qué puede llegar a suceder donde Israel decida militarmente ingresar por tierra a Gaza, es decir, adelantar una operación militar ofensiva terrestre. O sea, ya no atacar determinado tipo de objetivos militares en Gaza por aire, sino entrar por tierra. Esto va a degradar totalmente la región, va a acabar totalmente con todo lo que se había adelantado, y esto nos coloca obviamente a toda la comunidad internacional, pero a toda la humanidad, en una alerta en términos del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, porque no hay que olvidar que hechos como los acá descritos contra los palestinos los está investigando la Corte Penal Internacional en el caso de Israel. Bajo esta ilustración muy clara y muy técnica, lo cierto es que el uso de aviones para atacar objetivos específicamente ya genera un nivel de escalamiento del conflicto, y ese escalamiento va a significar sin duda alguna que existan reacciones y respuestas desde la Franja de Gaza hacia el territorio de Israel. La pregunta entonces es, frente a esta convocatoria que acaba de hacer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿cuál debe ser el rol de la comunidad internacional? ¿Potenciar el diálogo
el encuentro, la solución negociada, o seguir en ese uso de las redes sociales que solamente demuestra pasiones, preferencias y criterios ideológicos, como algunos líderes específicamente latinoamericanos, tanto de izquierda y de derecha, han incursionado? ¿Cuál debe ser el rol en la perspectiva de Oded Gidi y de la comunidad palestina en nuestro contexto? ¿Hay que avanzar hacia una presión internacional o por el contrario, es ya de forma individual cada líder quien debe asumir sus posturas y el alcance de sus declaraciones? Es una pregunta interesante y conecto mi respuesta con lo que decía el doctor Mejía. Aquí el camino a seguir es el apego al derecho internacional. A mí no me preocupa tanto la universidad, porque claramente ahora mismo hay clases suspendidas. Me preocupa es cómo Israel ha estado bombardeando hospitales y escuelas. Eso es lo que me preocupa, y ambulancias. Ahí tengo los últimos reportes del Ministerio de Salud palestino y ya son 11 paramédicos asesinados, 13 ambulancias, que ves las fotos completamente destruidas. Se está utilizando fósforo blanco en áreas residenciales, que sabemos que es un arma prohibida. Entonces, y la proporcionalidad, como decía el doctor Mejía, es clave y ha tenido que ser un principio guía hace mucho tiempo en el caso de Israel y Palestina y no se ha respetado ese principio. Y por proporcionalidad del uso de la fuerza, también hablo de proporcionalidad del accountability. Esa palabra en inglés que aquí en español no tiene como que una buena traducción, ¿no? Accountability debe llevarse jamás a cortes internacionales, pero igualmente debe llevarse al Estado israelí. A ambos por igual. Porque hace poco, y está la declaratoria en medios, para eso sí sirven los medios, ¿no? Para seguir circulando estas grotescas aclaraciones y afirmaciones. Un ministro israelí dijo, aquí no vamos por precisión, sino vamos por destrucción. Y eso es lo que han hecho. Y y para conectar con lo que la pregunta que hacía el doctor Gonzalo, la Franja de Gaza no está secuestrada por Hamás. Es decir, la Franja de Gaza al final Hamás no es el que controla la salida y la entrada, la controla Israel. Y Hamás puede tener afiliados, puede tener adeptos, puede tener apoyo, pero sería muy difícil yo hablarte en nombre de 2 millones de personas que no conozco sus afiliaciones políticas. Pero el hecho de que Hamás haya utilizado esta estrategia repugnable, obviamente, no quiere decir que le cerraron cualquier otra forma. Israel hace tiempo dijo, con Hamás no voy a negociar. Entonces este statu quo no era soportable. No se podía seguir con el statu quo. El rol de la comunidad internacional, Julio, debe ser, como dije, proporción en el discurso, proporción en el accountability. Como digo, es triste ver cómo la noticia de los 40 bebés decapitados, que terminó siendo mentira, la misma periodista israelí se retractó en un tuit, la misma periodista, pero esa retracción no tuvo la misma circulación. Es decir, hay un morbo muy grande de la comunidad internacional y tenemos que empezar por allí, por quitarnos ese morbo de lo repugnante, por hacer de la paz un negocio y no de la guerra, y porque el derecho internacional sea aplicable para ambos, sin ninguna condición. Así como quiero ver a los comandantes de Hamás siendo juzgados por atacar a áreas civiles, también quiero ver al ejército israelí respondiendo por este ataque y por los últimos 5 en la Franja de Gaza. Un niño de 14 años que nació en la Franja de Gaza ya ha vivido 5 invasiones de este tipo. En el 2018 fueron 2.000 los palestinos muertos y esas víctimas siguen pidiendo justicia. Entonces, sin justicia no hay paz. Sin esperanza para los palestinos no habrá seguridad y paz en el mundo árabe, en el Medio Oriente, como le quieran llamar. La situación cada vez se torna mucho más complicada. Hoy la Franja de Gaza amaneció sin energía eléctrica. El acceso a la ayuda, alimentos, medicinas y otro tipo de bienes y servicios se encuentra plenamente bloqueado. Literalmente hay una situación ya extrema y algunos líderes están diciendo, principalmente siguiendo algunos análisis, que esta es una guerra de exterminio. Doctor Gonzalo Rodríguez, ¿es una guerra de exterminio? ¿El propósito es barrer, borrar
o eliminar a una comunidad a partir de un enfrentamiento de orden étnico, racial, religioso y político? ¿Estas guerras de exterminio tienen algún tipo de implicación más allá de lo moral? ¿Y puede la comunidad internacional evitar la aparición de un genocidio? Doctor Julio, el problema hoy día, como lo decían los panelistas, que no se puede medir de una manera religiosa, yo creo que hay que medirlo de una manera política. Todo esto es política, como decía el señor Mejías. Lastimosamente la guerra es buen negocio, la paz no. Hay gente que se lucra de esto y llega a haber un sentimiento de abandono, como lo dice nuestra amiga Ode creo, espero decir bien el nombre, porque llega un momento que lo siento yo como venezolano, cuando uno ve que masacran a tus estudiantes, que la comunidad internacional no te ayuda, llega uno a sentirse abandonado. Yo creo que hoy día esa figura de políticamente correcto está haciendo mucho mal en el mundo, porque nadie se mete, nadie ayuda, solamente utilizan una palabra que se ha puesto de moda de yo condeno. Entonces yo condeno, yo opino, yo digo desde aquí, pero nadie hace nada. Si esto es una guerra de exterminio, triste, porque los que están pagando el precio son los inocentes, tanto del lado de Israel como del lado palestino. Un niño que no debería estar viviendo un bombardeo o un ataque, la muerte de su familiar, para nada, no deberían de estar viviendo esto. Y lo triste es que el futuro del mundo está muy amenazado porque el ataque hoy día es para los niños. Si nosotros queremos cambiar el mundo del mañana, deberíamos de afectar a los niños hoy día. Y cuando vemos en esa área, los niños están siendo afectados de una manera muy triste. Repito o recapitulo lo que decía en la primera participación. Históricamente, lo que seguimos inculcándole a nuestros niños. Sabemos que desde niños, de un lado de otro, se les está enseñando el odio, se les está enseñando que crezcan odiando al otro, cuando de niño no tenemos eso. Yo creo que si tú juntas a un niño judío y a un niño palestino hoy, sin haberle lavado el cerebro, y ellos jugarían felices, sin importar lo que pasó años atrás. Yo creo que si viéramos el mundo un poco más como niños, es que podríamos cambiarlo. Esta guerra será exterminio, tristemente, así seguirá siendo no solamente en este conflicto, sino en todos. Y lo peor es que cuando lo justificamos políticamente, estaríamos hablando que lo que sucedió en el Holocausto lo estaríamos implementando hoy día en cualquier otro conflicto. Pongámosle legalidad, tú puedes hacer esto y extermina un pueblo. Yo creo que estamos perdiendo cada vez más la humanidad. Si pusiéramos un poquito más de sensibilidad, podríamos buscar una solución. Lo dijeron ahí entre todos. La solución siempre va a tener que ser diálogo, a tratar de llegar a la paz y dejar el pasado atrás. No es fácil dejar el pasado atrás, porque lo que sucedió el sábado para mí sigue siendo indefendible. No creo que haya sido el palestino, sino el grupo Hamas. La cuestión es que hoy día Israel lo que está haciendo ni siquiera ya es guerra, es venganza. Y eso entendemos que tampoco está bien. No condeno a uno al otro, simplemente tenemos que buscar la forma de, en amor, llegar a un concilio. Es la única forma. Difícil, sí, pero si no, ¿qué solución podemos tener? ¿Matarnos todos? La situación requiere, sin duda, el despertar de una conciencia y un llamado a la paz. Más allá de que esto no deba verse, y en esto puedo coincidir con los panelistas, como un asunto religioso, lo cierto es que la influencia del credo y de la fe en este tipo de actuaciones no se puede sacar del análisis. Más si entendemos que las tres grandes religiones abrahámicas tienen un tronco común en un mismo relato. Y el modelo de Jerusalén en el que pueden habitar, coexistir y vivir pacíficamente, que se replica no solo en ciudades como Toledo, en la misma Barranquilla coexisten tres grandes comunidades
Aquí en Miami, en casi toda América Latina, en Caracas, hemos visto cómo en un mismo barrio puede habitar un judío con un musulmán, con un cristiano y tener la sinagoga, la mezquita y la catedral en la misma zona. Esto es un ejemplo de que la humanidad puede convivir pacíficamente más allá de sus diferencias religiosas, políticas, económicas y, por supuesto, superando algún tipo de xenofobia o discriminación por asuntos étnicos o raciales. Doctor Giancarlo Mejía Azuero, este tipo de guerra no convencional, más allá de las pasiones y de la capitalización de la indignación que tienen por sentimientos nacionalistas, ambos bandos, requiere una renovación del liderazgo. Desde su perspectiva, es un asunto de mal manejo de los líderes, sobre todo porque ahora se está cuestionando tanto a Hamas como al presidente Netanyahu. ¿Qué rol y qué papel tienen los líderes para superar un conflicto de esta magnitud? Bueno, permíteme, Julio, hacer acá un contexto, porque este tipo de situaciones coyunturales, pues a veces no nos dejan ver el bosque. Lo primero es que en la antigüedad, de acuerdo con Steven Pinker, el 16% de la humanidad murió en guerra. Hoy en el año 2023, ni el 0.008 de la humanidad anualmente muere en guerra. Morimos más por enfermedades que inclusive ligado con lo que se llama la salud integral, están totalmente ligadas con temas que repercuten a nivel, obviamente, político. Y es, por ejemplo, la incapacidad de perdón por el pasado en nosotros los seres humanos. Así que el mundo es mucho mejor de lo que era en la antigüedad y en muchísimos indicadores más. Esto no solamente lo maneja la psicología positiva, sino lo manejan otro tipo de datos de OCDE, ONU y demás. Cerrado este contexto, lo segundo, sí, necesitamos nuevos liderazgos. Federico Aznar, que es uno de los principales polemólogos españoles, la polemología y la sociología de la guerra, indica claramente que la guerra no es un tema ni siquiera militar, bélico, geopolítico, sino un tema eminentemente de poder. Y eso está totalmente ligado con la naturaleza humana. Y eso claramente está ligado con el nuevo tipo de liderazgos en los seres humanos en el siglo XXI. Ese es un llamado fundamental. Acá mucha de la paz adquirida en el mundo se ha logrado por personas que solamente sintieron o padecieron el fragor de una guerra en las trincheras, en los campos de batalla. Por eso claramente lo decía el general MacArthur, un gran líder, no solamente militar, sino a otros niveles en la Segunda Guerra Mundial. Nadie más que el soldado sufre las más hondas heridas de la guerra, por eso entiende la paz. Si nosotros llevamos a esos liderazgos horizontales a poder lograr entender eso que decías con suprema propiedad, que es la posibilidad de vida y convivencia entre la diferencia, nosotros vamos a alcanzar estadios superiores. En el año 2018, a través de una convocatoria internacional, precisamente en la Jerusalén citada por ti, se hizo un evento maravilloso musical en donde pudimos ver a judíos, a hebreos, a musulmanes, árabes, cristianos de diferente origen, ortodoxo, católicos y demás, unidos alrededor de una canción de Bob Marley, One Love. Nosotros necesitamos un activismo social mucho más fuerte por parte de las comunidades. Y eso solamente se puede hacer con la educación, una educación para enfrentar el miedo, al miedo que nos ha producido el terrorismo, las guerras híbridas, las guerras de quinta y sexta generación, ya no son de cuarta generación solamente, porque estas guerras ya se mueven en el ciberespacio, estas guerras ya se mueven claramente en las emociones de los seres humanos. Si nosotros logramos a través de un nuevo derecho internacional público, un derecho global, cambiar ese liderazgo, empezando por reformar la Organización de Naciones Unidas,
podremos nosotros dar pasos gigantes en entender que solo a través del diálogo pueden superarse conflictos como el de Palestina e Israel. Sube la temperatura en el termómetro. Este es un tema que va a seguir ocupando análisis cada vez más profundos para comprender, como ha dicho magistralmente hoy el doctor Giancarlo Mejía Suero, la condición humana, esa condición natural del hombre que siempre lo lleva a una pugna permanente por el poder. El tiempo ha transcurrido y les voy a proponer a los panelistas de lujo de hoy que cerremos con sus conclusiones y cuál es la proyección de su análisis. Doctora Odette Gidi, ¿seguirá la escalada de este conflicto más allá del deseo y la búsqueda de la paz? ¿Superaremos esta situación? ¿Los llamados de la comunidad internacional tendrán eco en los liderazgos o seguiremos con estas pasiones desbordadas, desde todo punto de vista, un tipo de pasión descontrolada y sin freno? Bueno, Julio, antes que nada agradecer por un diálogo muy enriquecedor, un debate muy académico que pocas veces se ve en unos espacios como el que acabamos de tener, en donde nos hemos tratado de ceñir a nuestros conocimientos y estudios y no tanto a las pasiones. Y nos felicito a todos porque este tipo de diálogos, si se replican, son los que nos van a llevar a construir un nuevo orden social. Lamentablemente yo no tengo un buen pronóstico, porque hace unos años una ofensiva militar israelí duró 51 días y dejó a miles de palestinos muertos también. No estoy viendo esto como algo de corta duración, lamentablemente, porque en años anteriores se ha permitido que se extienda, violándose cualquier cantidad de convenciones y disposiciones internacionales. Lamento que la destrucción sea tan masiva cuando Israel tiene uno de los mejores ejércitos y sistemas de información y de inteligencia, y que si ya hubiesen querido, hubiesen acabado con el comando de esta organización. Pero el uso de fósforo blanco en barrios, destruir escuelas, no prender la llave del agua ni la palanca de la electricidad, nos dice que aquí nos estamos enfrentando a algo muy diferente. Lo digo con el corazón apretado. Creo que vamos a ver lo peor de la humanidad en estas próximas semanas, y lo clave es que no vuelva a pasar en un año o 2 años, porque cada 2 años yo estoy en medios hablando de lo que pasa en Gaza, cada 2 años pasa, y temo que pueden pasar 2 cosas: o en 2 años vuelvo a estar hablando en medios sobre lo que pasará en 2 años en Gaza, o puede que ya no hablemos más porque Gaza efectivamente quede erradicada de la faz de la tierra, como muchos quieren, lastimosamente. Hay odio de ambos lados, hay trauma de ambos lados. Y creo que en los niños está el futuro, pero no podemos seguirlos matando. Muchísimas gracias, doctora Odette Gidi, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Gonzalo Rodríguez, desde su óptica, desde acá en los Estados Unidos donde nos encontramos, ¿qué podemos esperar y concluir? ¿Seguirá escalando el conflicto o primará la cordura y el llamado a la paz? Pues replico las palabras de Odette. No pinta bien. Yo quiero decir algo. Hoy justamente en el programa entrevisté a una exfeminista. Ella me contó que en el 2012 fue llevada a Ucrania a ser entrenada para todo este movimiento y fue entrenada por hombres. ¿Y por qué lo toco ahora al lugar? Yo creo que, siendo muy conspiranoico, hay algunas personas que manejan los hilos del mundo. Y si nosotros pudiéramos darnos cuenta que es así, podríamos entender que nos utilizan a nosotros, utilizan nuestras pasiones, nuestros sentimientos y nuestras emociones para que pasen estas cosas. Pienso exactamente igual. Israel es
uno de los mejores ejércitos y la mejor inteligencia del mundo. El que no hayan sabido lo que iba a pasar, muy raro. Quizás se permitió como excusa. Jamás un grupo terrorista un poco rudimentario y pudieron hacer una entrada increíble sin que Israel se diera cuenta. Quizás todo esto simplemente es una manipulación o un acto para poder dar pie a otro más grande. Tristemente, creo yo que en conclusión, si nos diéramos cuenta y de que eso puede estar sucediendo, de que alguien nos lleva como un rebaño y abriéramos los ojos, despertáramos, quizás podríamos cambiar al mundo protegiendo a nuestros hijos y no cayendo en ese juego, sino buscando la paz, el diálogo y sobre todo para mí el amor, aunque es difícil, pero es la verdad. Así que gracias a todos, muchachos. Muchísimas gracias a usted, doctor Gonzalo Rodríguez, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Giancarlos Mejía Azuero, como experto, ¿esta escalada es incontenible? ¿Cuáles son las conclusiones de este diálogo y qué podríamos esperar los siguientes días? Uso de mayor tecnología, demostración de poder, respuestas y reacciones, participación del yihadismo, como algunos creen, intervención de otras naciones del mundo. ¿Podría este conflicto convertirse en algo global o es un capítulo más de lo que está ocurriendo hace mucho tiempo en la Franja de Gaza? Disculpe usted la amplitud de la pregunta, pero queremos dejarla abierta específicamente porque hay muchos temas por analizar y esperamos que este panel vuelva a reunirse aquí en el termómetro para resolver estas preguntas. Bueno, lo primero quiero agradecer a los compañeros panelistas. Siento el dolor profundo que tiene nuestra compañera Ode. En lo personal también siento el corazón apretado. Yo trabajé 8 meses viviendo en Egipto en cuerpos de paz, manteniendo el tratado de Camp David, un paso hacia la paz en la región. Así que compartí con musulmanes, compartí con judíos, siento un profundo dolor por lo que está pasando. Pero desde la perspectiva de investigador, desde la perspectiva además de analista en estos temas, mi perspectiva la comparto, es pesimista, es realista además. Y no obstante que conlleva una paradoja frente al contexto de la pregunta anterior, creo que lo que estamos viendo son las antípodas de la paz en la región. Acá hay, como lo decía Gonzalo, una cantidad de intereses y este es un conflicto global con una manifestación territorial regional, pero es global. Acá, como también lo mencionamos en una respuesta, acá hay intereses geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos extrarregión, por todo lo que significa Israel, pero también todo lo que significa la relación de Palestina. Esto básicamente nos va a llevar a un reacomodamiento de cómo interpretamos las normas humanitarias, porque claramente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe replantearse claramente el papel que tiene en el concierto internacional, lo que debería haber hecho hace tiempos con, obviamente, uno de sus miembros permanentes, que es Rusia, y el tema de la operación especial en Ucrania, que es otro caso de guerra de quinta o sexta generación, que incluye guerras de primera y segunda incluso, porque hemos regresado incluso a escenarios de trincheras. Aquí no podemos permitir, la comunidad no se puede quedar callada frente a actos desproporcionados desde la perspectiva del DIH, y claramente esa comunidad internacional tiene que volcarse frente a un nuevo pacto internacional desde la perspectiva de qué es lo que vamos a hacer, incluso con organismos como la Corte Penal Internacional, que en ciertos escenarios vemos que están careciendo de dientes que puedan llevar claramente a los máximos responsables hacia escenarios de no impunidad. Así que digamos que no queremos que esto escale, pero lo que vemos diariamente es hacia ese sentido. Vuelvo e insisto, una ofensiva terrestre sobre Gaza sería terrible. Nosotros debemos claramente aplicar el derecho internacional humanitario. Este no es un marco normativo idealista, es un marco normativo que ha minorado muchas pérdidas de vidas
en todas las guerras en la historia de la humanidad, y debemos claramente volcarnos en generar escenarios de diálogo, que es la única salida a los conflictos armados, ya sean internacionales o sin carácter internacional. Y eso solo se hace con la presión de la comunidad internacional, de los otros sujetos de derecho internacional público. Así que, Julio, te agradecemos nuevamente esta oportunidad y esperamos obviamente que esto es un deseo de corazón, evolucione en un camino diferente al que nuestra parte obviamente cognitiva nos muestra. Muchísimas gracias, doctor Giancarlo Mejía Azuero, por este espacio con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto. El clima sigue como la temperatura, cada vez más caliente, cada vez la presión internacional demuestra que lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre en la media luna fértil, impacta no solo en los corazones, en las mentes, sino también en las vidas. Ciudadanos de todo el mundo han perdido la vida. Ciudadanos de los 5 continentes han estado inmersos en medio del fuego cruzado. La paz, ese camino común de todas las religiones, ese estado final que pretenden todos los credos, las fees y la declaración que tienen fundamentalmente cada uno de los grupos religiosos, no puede ser una fantasía ni debe ser exclusivamente un lugar en el cielo, en el paraíso o más allá de la existencia. La paz es el fruto de la razón. Lo que distingue al ser humano del resto de las especies es la capacidad de ponerse de acuerdo, superar sus diferencias y avanzar en un objetivo común. Que este sea un llamado a todos los pueblos del mundo a encontrar puntos de acuerdo para superar las diferencias. Eso no es una utopía, eso no es una fantasía, no constituye una imposibilidad. A todos nos duele lo que está pasando en la Franja de Gaza, lo que ha ocurrido en Israel. A todos nos duele cada vez que muere alguien fruto de la violencia. No podemos perder la sensibilidad, porque sin sensibilidad difícilmente tendremos conciencia. Debemos procurar una nueva conciencia social que transforme, modifique y mejore nuestra cultura. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.